Muy bien, entonces vamos a iniciar resolviendo este examen, que es un examen final. Ahí está nuestro examen final. Vamos a utilizar nuestro MATCAD. Bueno, aquí tenemos varios datos como falso verdadero. La pregunta dice, calcule cuánto desciende el agua en el reservorio desde el nivel inicial mostrado luego de que transcurren 3 horas. Al reservorio no le llega alimentación interna, pero dos tuberías desagüan fluido tal como muestra la figura. En el cálculo no incluya los términos de altura de velocidad ni pérdida de carga en accesorios, a menos que sean las dos válvulas dispuestas en los extremos de las tuberías 2 y 3. Las paredes de carga longitudinales, determínelas con la expresión de Manning. La simulación del vacío del reservorio efectúela aplicando la ecuación, esa ecuación, en que AT es el área de la base prismática del tanque igual a 40 metros cuadrados. HT más 1 y HT son los niveles de agua en dos sucesivos momentos y delta T es el intervalo de cálculo de agua en 1 hora o a 1 hora. Q es el caudal aportante. Q in sería que nos nota es el caudal aportante que sería 0 en este caso. Q out es el caudal que sale por las dos tuberías mostradas, ¿no? Entonces nosotros queremos calcular ello, ¿no? Y el sentido del líquido, por ejemplo, en esta tubería, ¿no? Bueno, es tubería 1 que dice el recuadro, ya puede ser este. En la tubería 2, el sentido del flujo, lo más lógico sería este. Este llegaría a ser nuestro sentido de flujo. Este otro. ¿Ya? Y para la tubería 3, este llegaría a ser nuestro sentido de flujo, ¿no? Nuestros dos sentidos de flujo. Ahora bien, en este problema, aquí podríamos colocar caudal 1. Este podría ser nuestro caudal 2 relacionado con la tubería 2. Y este que sea nuestro caudal 3. Caudal 1, caudal 2, caudal 3. Reconocemos un nudo, que es el nudo 2. Un punto 1, que es una superficie libre de agua. Un punto 3, que sería la salida del flujo. Y un punto 4, que es la otra salida del flujo por la tubería 3. Entonces hablamos de que nosotros tenemos que hacer Bernoulli. Primero tendríamos que hacer Bernoulli. Tendríamos que analizar el Bernoulli siempre por tramos. Eso significa que si yo hago Bernoulli, tendría que hacer para este tramo, es decir, para el tramo del punto al nudo. Para eso, obviamente, vamos a agarrar y vamos a decir Z1 más la altura de la presión, presión 1 sobre el peso específico del fluido, que es lo que llamamos la altura de presión, más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces gravedad, sobre 2 por g, que es la altura de velocidad, ¿no? Y todo esto tendría que ser igual, todo eso tendría que ser igual al otro punto en análisis. Y el otro punto que estamos analizando ya llegaría a ser el punto 2 o el nudo 2. Por eso es Z2, presión 2, velocidad 2. Ahora bien, al llegar al punto 2, no nos olvidemos de que existen o podrían existir pérdidas por fricción. Es decir, como el docente coloca en su nomenclatura, pérdidas por fricción, ¿no? Más pérdidas por accesorios, HF, ¿no? Por accesorios, por fricción y locales. Si trabajamos con esta ecuación de Bernoulli y reemplazamos todos los datos, tendríamos, por ejemplo, de de los datos que podemos apreciar, tendríamos, ¿no? De la tubería 1 que estamos analizando, una longitud, un diámetro y un coeficiente de Manning. Entonces, para nuestro tramo,
tenemos estos datos. Una longitud de 1200 metros, un diámetro de 0,2 metros para la tubería y un coeficiente de Manning de 0,012. Necesitamos las cotas o elevaciones de los puntos que estamos analizando, es decir, del punto 1, que es la superficie libre de agua, y el punto 2, que es el nudo. Entonces, para eso los datos que necesitamos son, aquí está, elevaciones. Nudos y elevaciones. Ustedes ven que, obviamente, que dentro de estos datos, que dice que son nudos o elevaciones, entonces tenemos los datos de la tubería 1, la longitud de 1200 metros, el diámetro 0,2 y el coeficiente de Manning 0,02. El nudo 1, su elevación 2540, la presión, aquí me dice 0, el nudo 2, 2510, y la presión en ese punto 2 o nudo 2, 0. Esta letra K indica que nosotros tenemos una pérdida por accesorios que no debemos contemplar porque no tenemos valores. Reemplacemos los datos entonces en la ecuación de Manning. Elevación del nudo 1, 2540 metros sobre el nivel del mar. Presión en el punto 1, 0, porque es una superficie libre de agua, porque está expuesto a la presión atmosférica. Velocidad en el punto 1, 0, porque es una superficie libre del agua. Las superficies libres del agua se considera que su velocidad son 0. Elevación del punto 2, 2510 metros sobre el nivel del mar. La presión en el punto 2, desconocido, no sabemos, pero tiene, porque está dentro de la tubería, ¿no? Obviamente está fuera del contacto con la atmósfera, por eso es que no puede llegar a ser 0. Velocidad igual a 0. La velocidad en los nudos se consideran 0. Pérdidas por fricción existirán, y cuando nosotros utilizamos pérdidas por fricción considerando el coeficiente de Manning, que es el dato que tenemos, usaremos 10,29 por Manning elevado al cuadrado por la longitud de esa tubería, ¿no? Por la longitud de esta tubería, que le podemos llamar, si queremos, longitud 1, ¿bien? Por el caudal que circula por esa tubería, que sería obviamente caudal 1 elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre el diámetro de la tubería elevado a la 16 tercios. Las pérdidas por fricción no se consideran porque uno me dice que no consideremos, y además de que aquí en el nudo 1 dice que no hay accesorio o no hay pérdidas por accesorios. Si nosotros despejamos, entonces tendríamos 2540 menos 2510, ¿no? Menos, estoy despejando la presión, estoy despejando el caudal 2. Despejemos el caudal 2 para este tramo. Igual, ¿no? A toda esta expresión. Y esta expresión obviamente será 10,29 por Manning, coeficiente de Manning 0,012. La longitud de este tramo, 1200 metros. El diámetro de este tramo, 0,2. Como ven ustedes, todo esto me va a dar un valor. Este valor, ¿no? Bueno, si queremos podemos colocar esto como decimal. Con 1, con 2 decimales está bien. Entonces, verán que si despejo el caudal 1, que es lo que generalmente podría ser, ¿no? Si yo despejo el caudal 1, llegará a ser igual a la raíz cuadrada de esta expresión dividido 2540 menos 2500, obviamente es 30, dividido entre este valor.
¿no? Vemos que tenemos como desconocido la presión en el punto 2, pero al final tengo el caudal despejado de esta ecuación. Entonces ya tengo un caudal 1. Esto para el tramo 1. Hagamos la misma operación o se hace la misma operación para un siguiente tramo, ¿no? Estamos hablando de que nosotros hemos agarrado y hemos utilizado el tramo 1. Ahora hagamos para lo mismo para un tramo 2, para este nuestro tramo. Si nosotros utilizamos o hacemos el análisis para ese otro tramo, nuestra ecuación de Bernoulli resultaría ser la misma, ¿no? Estaríamos hablando de que usamos esta ecuación de Bernoulli, pero el sentido del flujo es muy importante. De acuerdo a lo que se ha colocado, estaríamos analizando el Bernoulli desde el punto 2, por eso digo elevación 2, presión 2, velocidad 2, hasta el punto 3. Siempre en el sentido del flujo, ¿no? Más las pérdidas por fricción, más las pérdidas por accesorios. Para este tramo 3 necesitamos cotas del 2, del 3 y la longitud de la tubería 2. Entonces, para ese tramo necesitamos datos de la tubería 2. Ahí está, datos de la tubería 2. De una vez todo, ¿no? Ahí están los datos de la tubería 2, 3. Y también necesitamos los datos de sus cotas o elevaciones. Y ahí está. Entonces, agarramos y calculamos. Primero, para esta ecuación que nosotros vamos a reemplazar, colocaremos los valores Z2, o sea, la cota o elevación que está en este punto, ¿no? 2510. La presión en el punto 2 sigue siendo desconocida. La velocidad en el punto 2, porque sí, porque su nudo sigue siendo 0. La elevación del punto 3, Z3, 2500 metros sobre el nivel del mar. La presión en el punto 3, estamos analizando que ya es la salida, que ya está en contacto la atmósfera, por eso sería 0. Y la velocidad en el punto 3 existe, porque está saliendo con una velocidad, no es una salida, es un chorro. Pérdidas por accesorios no se considerarían y me quedaría solamente las pérdidas por fricción. Y estas pérdidas por fricción obedecen nuevamente a la relacionada con la ecuación de Manning, con el coeficiente de Manning. Pues tendríamos esto mismo. Despejando de esta ecuación tendríamos 10, siempre con el afán de despejar el caudal. O sea, yo queriendo ya despejar el caudal, tendríamos 2500 pasa al otro lado, resta con este 2510. Esto resultaría ser igual a este término que es la velocidad al cuadrado sobre 2g va a cambiar. ¿Ya? Vamos a cambiar de la siguiente forma. En algún momento se había mencionado que es mejor colocar 0.083 multiplicado por el caudal, 2 en este caso, ¿no? Elevado al cuadrado. En este caso, ojo, ese es el caudal 2 también, porque estamos trabajando para el tramo donde está circulando un caudal 2, por lo que tendríamos que utilizar la longitud y el diámetro. Entonces, 0.083 dividido entre el diámetro elevado a la cuarta. 0.083 caudal al cuadrado dividido entre el diámetro a la cuarta, que es, ¿no? El equivalente es esta cuestión. Reemplazando, diámetro, el diámetro de la tubería 2 y el diámetro de la tubería 2. Longitud es 800 y su diámetro 0.15. Longitud 800, su diámetro 0.15, ¿no? Aquí también de una vez 0.15.
Y su coeficiente de Manning 0,011. 0,011. Y de ese modo nosotros, como ven, caudal cuadrado, caudal cuadrado. Entonces nosotros podríamos agarrar y podríamos sumar, ¿no? ¿No? Pues se puede sumar, ¿por qué no? Esto se tendría que poder sumar con este valor. Y me daría este valor. Entonces, esas dos decimales que sea de sí. Esto llegaría a ser el resultado. Por lo tanto, si yo despejo de la misma manera el caudal aquí, que obviamente va a ser un caudal 2, será raíz cuadrada de 10 más presión 2 sobre precio específico dividido todo entre este valor, ¿no? Aquí ya tendría la ecuación para un caudal 2. Vamos a el siguiente tramo. Nos falta tramo 3. Para este tramo 3 vamos a trabajar obviamente con el caudal 3. Nuevamente vamos a agarrar y vamos a tener siempre el Bernoulli en sentido del flujo. Del 2 al punto, ya no voy a colocar 3, ¿no? Porque ya estamos llegando al punto 4. Del 2 al 4. 0 de una vez. Y empezamos a reemplazar. Z2, ese Z2, bueno, obviamente que todos estos valores, tanto con su cota y demás, van a ser los mismos, ¿no? Por eso, ahí está, el Z2. Elevación del punto 4, 2485. 2485. La presión en el punto 4, 0, porque el punto 4 que estamos analizando se considera que ya está expuesta a la atmósfera, ya está abierta la presión atmosférica. Velocidad 4 sí existe porque está saliendo con un chorro y obviamente sus pérdidas por fricción. Entonces, nuevamente esta velocidad 4 sobre 2G podría reemplazarse, ¿no? Con un caudal 3 le llamaremos, ¿ya? Podría reemplazarse con la expresión 0,083 dividido entre el diámetro a la cuarta, ¿no? Diámetro a la cuarta por el caudal 3 al cuadrado. La pérdida por fricción resultaría ser su coeficiente, su longitud y el caudal 3. Aquí está nuestra ecuación de Manning, ¿no? Nuestra ecuación de Bernoulli. 2510, entonces va a ir a restar va a restar 2485 y vamos a tener una diferencia de 25. Por lo tanto, aquí tendríamos 2500 es igual a toda esta expresión, ¿no? Pero estamos usando para la tubería 3. Entonces, esta tubería 3, tendríamos longitud 600 metros, su diámetro 0,10. Entonces, en vez de longitud 600, su diámetro 0,10. En todo donde yo se quiera colocar un diámetro, ¿no? 0,10. Coeficiente de Manning, 0. El tubería 3, 0,01. 0,01. Aquí vamos a tener que hacer una modificación. Se van a fijar que en el tramo 4 y también en el 3, ahí vamos a arreglar algo, nos está diciendo K igual a 10. Entonces, en este tramo 4, como dice K igual a 10, entonces ya no puedo colocar, o sea, ya no se debe colocar que las pérdidas por fricción son 0, porque está diciendo K igual a 10. Hay pérdidas por accesorios, y esa pérdida por accesorios sería K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad.
¿no? Velocidad al cuadrado, todo sobre 2 veces g. Así cambiaría este tramo 4. Tengamos mucho cuidado. Donde k es ese 10 que nos está diciendo, y esta velocidad al cuadrado sobre 2 veces g se cambia por esta misma expresión, 0.083 por diámetro a la cuarta, por caudal diámetro a la cuarta. Entonces, esto también puede venir aquí de una vez. Y de esta forma ya se ha considerado las pérdidas por accesorios. Y ya está. Más. Entonces, esto ya se resta y vemos que todos tienen la expresión igual a caudal al cuadrado. Entonces, todos tienen un mismo valor y vamos a tratar de reducir todos estos valores, ¿no? ¿Cuánto saldría todo? Sumados todos esos me da este resultado, ¿no? Entonces, todo esto tendríamos que, de la misma manera, de la misma forma, esto es esto que nosotros tenemos, tendríamos para el caudal 3 una raíz cuadrada. Despejando el caudal 3, tendríamos 25 dividido entre esta expresión, ¿no? Entre este valor. Simplemente se está despejando. Como ven, de nuevo tenemos como incógnita la presión 2. Bueno, si sale como incógnita, sale, ¿no? Todas las variables que salgan, tengan que salgan. De esa manera hemos logrado tener caudales o expresiones de los caudales. Aquí sería caudal 3. Con el análisis de Bernoulli para cada tramo, ¿no? Para tramo 1, tramo 2, tramo 3. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No se entiende, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Por qué, por qué la velocidad cero, ay, velocidad 2 se está considerando cero? Ah, ya. La velocidad en los nudos siempre se pone cero. Es una condición hidráulica. Ah, ya. Sí, la velocidad en los nudos siempre se pone cero. Ah, Ya, ya, otra. gracias. Perfecto. Otra pregunta. Ya. A ver, ahora vamos a conseguir algo que no hemos tomado en cuenta aquí, ¿no? Se van a fijar que a ver, dice en el nudo 3 tenemos un K igual a 80. En el nudo 3, eso quiere decir que para el tramo 2 tenemos que considerar esta pérdida por fricción, por pérdida por accesorio, ¿no? Entonces aquí no debería haber colocado, pero debería colocar K, lo mismo, ¿no? Por velocidad elevado al cuadrado sobre 2 veces G, ¿no? Necesito, por favor, corrijamos, ¿no? Entonces, para el nudo 3 también tiene un K igual a 80, por eso este tramo debemos considerar su pérdida ¿cómo se llama esto? Su pérdida por accesorios. Esto me daría que, corrigiendo nuevamente esto que es K es igual a 80 por velocidad al cuadrado sobre 2G, en vez de velocidad al cuadrado sobre 2G, coloquemos toda esta expresión, ¿no? 0,083 por el diámetro elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? A la cuarta, ¿no? Me resultaría dar ese valor. Lo que haría que este valorcito cambiara, ¿no? Va a cambiar porque tengo que añadir esta otra más. Este otro valorcito vamos a tener que sumarle y me da esto, ¿no? Entonces, este es el valor que deberíamos haber puesto aquí, porque debe considerarse las pérdidas por accesorios, porque aquí me dice, ¿no? K80, K10, quiere decir que consideremos accesorios. Ese K es ese valor que viene acá, aquí es 80. El otro, el K que decía, es este K que es 10. Una vez que nosotros ya hemos calculado las expresiones de caudales con Bernoulli por tramos,
ya tenemos que ver la parte de, ¿cómo se llama esto? De la continuidad para el nudo. En este caso, tenemos es donde todos los nudos están manteniendo, están entrando, saliendo. Entonces, ¿qué colocamos? Para el nudo 2 podemos decir que el caudal de ingreso tiene que ser igual al caudal de salida, ¿no? El caudal de ingreso es igual al caudal de salida. En todo caso, el caudal de ingreso para estas nuestras expresiones, vemos que de la figura, ¿no? Para esta nuestra figura, dos caudales están, un caudal está ingresando, que es el caudal 1, y 2 y el 3 están saliendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Agarramos y para este nuestro nudo 2, yo solamente me enfoco en los caudales. Y digo, para este nudo 2, el caudal que ingresa. Caudal que ingresa. A ver, un momentito. Ya. Caudal que ingresa, simplemente el caudal 1. Caudal que sale, pues el caudal 2 juntamente con el caudal 3. Entonces, esta es la cuestión de continuidad, ¿no? Por el principio de continuidad, el caudal de ingreso tiene que ser igual a los caudales que salen. En este caso, caudal 1 es igual a caudal 2 más caudal 3. Y esta sería una ecuación con la que nosotros tendríamos que trabajar. Es decir, en esta ecuación, es caudal 1 igual a caudal 2, caudal 3. Se reemplazará cada una de estas expresiones que hemos hallado. En lugar de caudal 1, en lugar de caudal 1, tendríamos esta expresión. En lugar del caudal 2, tendríamos esta expresión. Y en lugar del caudal 3, tendríamos esta otra expresión, ¿no? Caudal 1, caudal 2, caudal 3. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, de acá nosotros podemos tener el caudal. Veamos la pregunta. Nótese que el nivel del agua en el reservorio en el momento inicial comienza a descender desde la cota 2540 señalada en la tabla siguiente. Después del nivel de seleccionar el nivel del agua en el reservorio después de que han transcurrido 3 horas desde el inicio del vaciado. O sea, 3 horas después. Delta T igual a 3 horas. El intervalo de cálculo que sea una hora. O sea, cada 3600 segundos. ¿Eso qué significa? Significa que me está pidiendo el nivel del agua después de 3 horas. Bueno, y me puede pedir más cosas, ¿no? Yo tengo aquí el nivel del agua después de 3 horas, yo quiero. Ahora hagamos un análisis. ¿Cuál es la cota inicial? La cota inicial. La cota inicial del tanque 1 es este 2540. Es 2540, obviamente, evidentemente al principio será 2540, pero una hora después habrá descendido, no sé, 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero va a descender. Entonces, ese descenso va a hacer que el caudal 1 reduzca en un valor. Cuanto menor es el nivel del agua, menor presión existirá para que el caudal genere un movimiento en la tubería. Por lo tanto, hagamos algo así. En vez de colocar este 2540, porque este es un proceso iterativo, voy a colocar como HI, le pondré. Obviamente, este HI, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar aquí, ya, es 2540 inicialmente. Eso va a hacer que este HI, que es 2540, lo voy a colocar, o le voy a tener que colocar aquí, ¿no? No voy a restar. Aquí voy a tener así, HI menos 2510. Así voy a tener que mantener, ¿no?
Las otras van a ser las mismas. Entonces, lo único que va a cambiar es esto, ¿no? El caudal 1. Por lo tanto, esta ecuacióncita que es el caudal 1 va a convertirse en este otro. Evidentemente que si yo coloco estos 2540 aquí, me va a dar los mismos 30 que estaba al principio. Pero eso es para el tiempo cero. Como yo quiero para un intervalo de tiempo de 1 hora, es decir, ¿cuánto es nuestro intervalo de tiempo? ¿Cuánto vale t? Si ustedes quieren nuestro intervalo de tiempo o nuestro delta t le pondremos, es más elegante así. Nuestro intervalo de tiempo delta t es igual a 1 hora. Y esa 1 hora resultaría ser 3600 segundos, ¿verdad? Entonces, si van a lograr o vamos a tener esos 3300 segundos, un momentito, vamos a ponerlo así, decimal, 3600 segundos junto con nuestro ¿qué voy a hacer? ¿No? Vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, hay varias formas para hacer esto. Para el instante inicial, para el inicio, ¿cuál es el inicio? El inicio de todo es cuando el nivel del reservorio es 2540. Esto significa que esta ecuación que nosotros tenemos, partiríamos con 2540. Va. Ya teniendo estos 2540, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, ¿no? Porque solamente me tendríamos una variable. Tenemos esto. 13.67, entonces la respuesta ya es lógica, está entre 13, 10, 25, una maravilla. Está bien. No tiene que ser menor a, no tiene que ser mayor a 30. Ahora, como ustedes ven, ya tienen una respuesta, pero esto es para 2540. Para esos 2540, nosotros tenemos un caudal. Este sería, ¿no? El caudal 1. Entonces, agarramos ese caudal 1. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Ese caudal 1 tenemos aquí, porque el caudal 1 es el que nos interesa ahorita. Este caudal 1, aquí tendríamos que colocar ese 13.67. O sea, eso es como decir que ese es el caudal, 13.67, y obviamente con un 2540, ¿no? Con un 2540. Y con eso nosotros estamos encontrando un caudal 0,041 metros cúbicos por segundo. ¿No? Ya tengo el caudal. Pero esto es para la primera hora, ¿no? Para la primera hora. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a calcular el nivel del agua, vamos a calcular el nivel del agua para 1 hora después. ¿Cómo calculamos un nivel de agua? Fácil, con el volumen de un tanque. ¿Cuál es el volumen de un tanque? El volumen de un tanque, que en este caso puede que sea cilíndrico o puede que sea cuadrado, no sé. Pero el volumen de un prisma es igual al área multiplicado por su altura. Además, nosotros sabemos que el caudal es igual a el volumen sobre el tiempo. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación el volumen, obviamente tendríamos que es igual a área por altura, ¿no? Área por altura. Ahí está mi caudal. Este sería el volumen. Por lo tanto, si yo quisiera saber la... ¿Cómo les puedo decir? No, pues esto estaría mal. A ver, de nuevo, el caudal. Ah, está bien, el caudal. Entonces, esta alturita, si yo despejo de aquí esta altura es igual a el caudal multiplicado por tiempo dividido entre el área, dividido entre el área. Con esto yo tendría, en este caso, caudal 1, evidentemente, y el tiempo delta t, porque estamos haciendo para intervalos de tiempo de 1 hora, ya tendríamos ya la altura que desciende el nivel del tanque. En este examen ustedes observan de que no me dice prismático, nada, aquí dice un tanque
que tiene base prismática E igual a 40 metros cuadrados. Entonces, aquí esa área es 40 metros cuadrados. Entonces, aquí A le pondré 40 metros cuadrados. Nada más, ¿no? 40 metros cuadrados. Y de esa forma, miren, yo voy a agarrar, ¿no? Ah, ¿por qué me está saliendo este error? A ver, el caudal, el área, delta T. Ah, ya, delta T 3600. Está utilizando unidades, ya. Una hora tiene 3600 segundos. Delta T, una hora, 3600 segundos. Ahí está. ¿Cuánto ha descendido el nivel del agua en esa una hora? 3 metros, punto 73. 3,73 metros. Por lo tanto, el HI, el HI más 1 le pondré. El HI, el siguiente HI será 2540. Entonces, mejor, ¿por qué no le pongo delta H? Mejor que se vea bien bonito. Delta H. El próximo HI llegaría a ser delta H, que le va a restar a la cota, ¿no? Es decir, esta es nuestra nueva cota. 2540 menos delta H. Miren, ya ha descendido el nivel del agua. Esto, en teoría, tendríamos que hacerlo cada segundo, es decir, hasta tendría que haber sido una integral, ¿no? Como alguna vez hemos hecho resueltos ejercicios con integrales, porque el tiempo es infinitesimal, ¿no? Es decir, podemos calcular, pero esta es una discretización, por eso trabajamos para deltas. Y en los exámenes los deltas puede decir delta t, puede ser 10 minutos, un minuto, en este caso una hora, ¿ya? Siguiente, aquí a partir de aquí ya son iteraciones. El caudal 2, el caudal 1 no van a cambiar. Digo, el caudal 2 y el caudal 3 que está aquí no va a cambiar. ¿Por qué? Porque estos caudales, por ejemplo, este 10 y este 25 depende de las elevaciones de los puntos y no están cambiando esos, ¿no? Y sus pérdidas que dependen de los caudales y esos caudales dependen del caudal 1. Por lo tanto, esta ecuación vamos a volver a buscar. Pero ya no va a ser con 2540, va a ser con un nivel del agua menor, 2536,27. ¿Por qué? Porque el nivel del agua ya ha bajado. Es como si el tanque hubiera bajado, ¿no? Y para esto tendríamos o tenemos que encontrar otro resultado, ¿no? Agarramos y resolvemos nuevamente esto y hacemos resolver. ¿Cuánto sale eso? A ver, ahí sí, ganéme porque no tengo que calcular. La calculadora blanca, esa calculadorita blanca que nos sirve, usen esa. ¿Cuánto sale? 31. Ese es el nuevo resultado de esta ecuación, ¿no? Y con ese 11,31 volvemos a hacer un recálculo del caudal 1, ¿no? Colocando ya no pues esto 2540, ¿no? Sino 2536,27, ¿no? Y esto 11,31. Y miren, el caudal ha reducido. Si coloca a ver 4 decimales, bueno, ya, esto es su caudal. O sea, lo que el caudal al principio era 0,041, ahora es 0,0397. Con ese caudal, nuevamente agarramos y hacemos un recalculado del delta H. ¿Cuánto va a descender? Miren, aquí está calculando. Caudal, este valor, delta T 3600, el área 40, ¿no? 3,57, o sea, al inicio descendía 3,73 metros y ahora desciende 3,57 metros. Eso ya es la segunda hora. Esto es para la segunda hora, ¿no? Una hora era eso. Esto es la segunda. Ahora tendríamos que hacer para la
tercera. Me dice para la tercera hora. Entonces, ya no tendríamos que colocar 2540, ¿no? Agarramos y colocaríamos como inicial el 2537, 36.27 menos el nuevo del tache, menos este 3.57, dándome 2532.27, ¿no? 2532. Y este llegaría a ser la nueva altura, el nuevo nivel del tanque. Agarramos, colocamos esos 2532.7 y una nueva ecuación. Con esa nueva ecuación, solamente cambian la hojita, por favor, tendríamos 9.06. 9.06. Y listo, esto llegaría a ser para la tercera hora. Pero para esa tercera hora que necesito, tengo que hacer este mismo proceso, ¿no? Tengo que volver a calcular el caudal para eso. 9.06. Entonces, 2536, no, 2532.7, 2532.7 menos 9.06. Y ya está. De esta forma yo tengo el delta Q. Ya pues ya estás reemplazando el programa, ¿no? Este valor por el delta T, que es 3600 una hora, por el área 3.41, y esto es lo que ha descendido a la tercera hora. Y nosotros calculamos el nivel del tanque para esa tercera hora, que sería 2532.7 menos del tache. Y esto resultaría ser la altura para la tercera hora. Entonces, la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La pregunta para este examen. Selecciona el nivel del agua del reservorio después de que han transcurrido 3 horas desde el inicio del vaciado. Tendríamos que localizar un valor de estos. ¿Cuánto salió? 2529. 2529.29, ¿no? 2529.29, 2529, 2529.999. Están viendo de que el resultado había sido este valor. Y listo.